nombre yo feliz responderé. Amén, hermanos. Cuando allá se pase lista, a nuestro nombre feliz responderemos. Ahora pasamos, hermano Gustavo Arias, con la exhortación de la palabra de Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto, un placer estar aquí de nuevo. Vamos de inmediato a orar para presentar delante de Dios este mensaje. Buen Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti, sedientos de tu palabra, sedientos de ser alimentados por ella, Señor, sedientos de ser edificados a través de ella, de conocerte más y más, Dios amado. Venos aquí como las ovejas de tu redil, Dios eterno, sediento de ser alimentado con el paso de tu palabra. Padre, pedimos que tú hables a nuestros oídos, a nuestros corazones, que nuestras vidas sean edificadas y que salgamos de aquí, Dios amado, restaurados, renovados, Dios amado, por haberte conocido un poco más, Dios eterno. Padre, son favores que te los suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermano, decía que es un placer estar acá. Siempre he dicho que no hay mejor lugar para estar en el día del Señor que no sea en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Hemos seguido una serie en el Evangelio según San Juan, paso a paso, poquito a poquito. Y en los mensajes anteriores habíamos hablado sobre el ciego que fue sanado en el estanque de Siloé. Nos habíamos quedado en el capítulo 9, en el verso 34, verso 35, cuando Jesús le pregunta a ese ciego que si cree en el Hijo de Dios. Y el ciego le preguntó que quién es para que crea en él. Son dos preguntas fundamentales que todo hombre debe responder. Si cree en el Hijo de Dios, y segundo, ¿quién es el Hijo de Dios para que crea en él? Habíamos hablado que para creer correctamente en Cristo y conocer a Cristo, hay que conocer realmente quién es Cristo. Porque hay muchas personas que andan por ahí diciendo cosas de Cristo o hablando de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. De hecho, nuestro Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y entre esas respuestas, había muchas respuestas que no correspondían para nada. Unos dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó a los muertos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y aún hoy en día hay muchas personas que dicen muchas cosas de Cristo. Existen personas que hasta que dicen que Cristo es un ser extraterrestre. Otros dicen que Cristo es un ángel. Otros dicen que Cristo es el hermano de Satanás. Otros dicen que Jesucristo era un gran maestro. Pero nada de eso es del todo cierto. ¿Dónde podemos conocer realmente quién es Cristo? En su palabra. Es ahí donde Él ha dejado el testimonio fiel de su persona. Bien, hermanos, seguimos analizando, viendo ese diálogo entre Jesús y ese ciego que había sido sanado. En el verso 36, 37, Jesús le dice, pues le has visto, y él habla, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, verso 38, creo, Señor, y le adoró. Fíjense, hermanos, dos cosas fundamentales. Primero, creo, y segundo, le adoró. Fíjense que la adoración viene después del creer. No es que primero se adora y después se cree. En siglos anteriores
la religión oficialista intentó hacer que los indios y los afroamericanos adoraran antes de creer. Y de ahí viene el sincretismo religioso que nosotros conocemos en nuestra cultura. Sin embargo, mis hermanos, primero el hombre debe creer quién es Cristo para entonces adorarlo correctamente. Dice acá un comentarista, al llegar a eso, el hombre de manera sencilla y dócil puso su fe en el Señor Jesús y se postró y le adoró. Era ahora un alma salvada y no solo un hombre sanado. ¿Qué día más grande había sido este para su vida? Había recibido la vista tanto física como espiritual. Observemos también que el ciego no adoró al Señor hasta que supo que Jesús era el Hijo de Dios. Siendo un judío inteligente, no iba a adorar a un mero hombre. Pero en cuanto supo que aquel que le había sanado era el Dios, el Hijo, le adoró. Y no por lo que había hecho, sino por quién era. Ahora, mis hermanos, para que no quepa ninguna duda de lo que significa cuando la Escritura dice que ese ciego le adoró, la palabra griega que está aquí, y mis hermanos, yo no sé griego, es la palabra proskuneo. Y esa misma palabra es la que aparece en Mateo capítulo 9, capítulo 4, verso 9. Cuando Satanás tienta a Jesús, vayan conmigo, y le hace una propuesta, Mateo capítulo 4, verso 9. Allá Satanás le dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Ahí está la palabra, proskuneo. Y en el verso 10 es la misma palabra con que Jesús responde. Entonces le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ahí está la palabra, adorarás, proskuneos, y a Él solo servirás. Mis hermanos, yo digo eso porque por ahí anda una secta que cada vez que la palabra adoración se refiere a Cristo, la cambia por una palabra como homenaje o pleitesía, diciendo que a Cristo se le merece homenaje y pleitesía, pero que solamente al Padre se le merece adoración. Hacen eso con la intención de negar la deidad de Cristo y que Cristo merece la adoración. Pero mis hermanos, ciertamente la misma adoración que se le atribuye al Padre, esa misma adoración se le atribuye al Hijo de las Sagradas Escrituras y también al Espíritu Santo. Mis hermanos, Jesús fue adorado y nunca lo rechazó. Eso demuestra que Él es Dios o es un blasfemo meganómalo. ¿Cuál de las dos usted cree que es? ¿Que Jesús es Dios o es un blasfemo? Jesús es Dios. Ningún hombre ni ángel de Dios en el Antiguo Testamento y ni en el Nuevo Testamento aceptó la adoración. Sin embargo, Cristo sí la aceptó. Vean conmigo algunos pasajes donde se muestra a hombres y ángeles recibiendo la adoración y cómo reaccionan. Primero veamos, mis hermanos, los apóstoles ante la adoración. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 25. Hechos, capítulo 10, verso 25. Allá vemos qué hicieron los apóstoles cuando alguien quiso adorarle. Hechos, capítulo 10, verso 25. Dice allá la palabra del Señor. Pedro va a la casa de Cornelio, que había recibido el mensaje de un ángel que lo invitara a su casa.
Y dice, voy a leer desde el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Aquí tenemos a Pedro, supuestamente el primer papa, entre comillas, y vemos a un hombre que se arrodilla delante de él y adora. Ahora, mis hermanos, ¿qué hace Pedro? ¿Qué hacen los papas en el día de hoy? Dice el verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Qué hizo Pedro? ¿Aceptó la adoración? No la aceptó. No la aceptó. Y sigue diciendo hasta el verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 14, verso 8 al 15. Hechos 14, verso 8 al 15. Pablo está en Listra, hace un tremendo milagro, sana un hombre, y las personas creen que ellos son dioses en semejanza de hombres que están en la tierra, dice allá. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Imagínense, mis hermanos, fue un milagro hecho en público, la impresión de la gente. Esa gente merece la adoración. Dice en el verso 12, y a Bernabé llamaron Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahora, mis hermanos, ¿por qué se lanzaron? Se lanzaron diciendo, sí, ensalten nuestra persona, adórennos. No. Verso 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis eso? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mis hermanos, en la Biblia, cuando un hombre de Dios era adorado, ese hombre de Dios rechazaba la adoración y guiaba a las personas hacia Dios. Cristo nunca hizo eso. Cristo recibió la adoración. Ahora, tal vez si Cristo fuera un ángel, quizás eso lo hiciera merecedor de la adoración. Vean, mis hermanos, los ángeles ante la adoración. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 19, versos 9 y 10. Juan está recibiendo un mensaje a través de un ángel. Y Juan queda maravillado. Y ante esa, Juan, un apóstol, mis hermanos, y entiéndase que ese ángel y el mensaje que recibía no era cualquier cosa. Pero veamos lo que dice el texto. Apocalipsis capítulo 9,
verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué hace Juan? Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Y qué hace el ángel? ¿Recibe la adoración? ¿Se queda callado? No. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Primero el ángel dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, ¿dónde es el espíritu de la profecía? En la palabra de Dios. Es una expresión un poco confusa, pero en conclusión lo que el ángel quiso decir, que adore a Dios y que adore a nuestro Señor Jesucristo por el testimonio de su palabra. Veamos otro ejemplo de un ángel que recibe adoración. Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Apocalipsis 22, 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio esas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bien, mis hermanos, vimos los apóstoles, hombres ante la adoración, vimos ángeles ante la adoración, vimos algo en común. Todos ellos rechazan la adoración y dirigen esa adoración hacia Dios. Pero mis hermanos, ¿qué hace Jesús cuando es adorado? Ustedes pueden citar un pasaje donde Jesús rechace la adoración, donde Jesús diga, deténganse, alto ahí, yo soy un hombre, yo no merezco eso, adoren a Dios, adoren al Padre. No, mis hermanos, no lo vemos. Veamos unos pasajes, mis hermanos, donde se adora a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 2, verso 2. Mateo capítulo 2, verso 2. Los magos llegan de Oriente y oigan lo que dice la palabra de esos magos. Lo que el evangelista Mateo quiere decir es que esos magos tenían un conocimiento de aquel niño que había nacido en Belén, que no lo tenían ni los gentiles y de lo cual tampoco se habían percibido los judíos ni los maestros de la ley. Fíjense lo que dicen los magos. Mateo capítulo 2, verso 2. Diciendo, los magos están ante Herodes. Ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Pregunta, mis hermanos, ¿es correcto que Jesús es el rey de los judíos? ¿Es correcto que la estrella de oriente anunciaba su nacimiento? Entonces los magos sabían de qué estaban hablando. Los magos tenían un conocimiento verdadero. Pero no es todo lo que ellos dicen. Fíjense lo que dice al final. Su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. ¿Qué es lo que quiere decir el evangelista? El evangelista quiere decir, a través de la boca de los magos, que ese niño que acaba de nacer, el rey de los judíos, y no cualquier rey, es un rey que merece adoración. Mateo capítulo 14, verso 33. Vayan conmigo. Otro pasaje donde vemos a Jesús ante la adoración. Mateo 14, 33.
Mateo 14, 33. Jesús anda sobre el mar, llega a la barca con Pedro. En el 33 los discípulos dicen, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mis hermanos, si Jesús no era digno de adoración, no es digno de adoración, entonces estos discípulos están cometiendo uno de los peores pecados en la Biblia. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de idolatría. Adorar a otro que no sea Dios. Y si Jesús no interviene con ellos, entonces Jesús está permitiendo que ellos cometan el pecado de idolatría. Salvo, mis hermanos, que Jesús sea Dios y que Él sea merecedor de adoración. Pregunta, ¿ustedes ven a Jesús diciendo, haciendo un aclarando, diciendo, no me adoren? No. Mateo capítulo 28, verso 16 y 17. Dice allá, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mis hermanos, ¿quiénes adoraron a Jesús? Los discípulos. Pero entre los discípulos había algunos que dudaban. Pero los que realmente estaban convencidos, le adoraron. Versus los que tienen dudas. ¿Me entienden el mensaje, mis hermanos? Los que realmente conocen a Jesús, le adoran. Le adoran. Y no solamente eso, mis hermanos. Dios mismo manda que su Hijo sea adorado. No solamente que hombres adoran a Dios, no solamente que Jesús guarda silencio ante la adoración, no solamente que los evangelios enseñan que Jesús es merecedor de la adoración. Como si esto fuera poco, Dios mismo manda a que su Hijo sea adorado. Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1, versos 5 al 6. Libro de Hebreos, capítulo 1, versos 5 al 6. Es interesante porque el libro de Hebreos trata precisamente de demostrar la superioridad de Cristo sobre todo. Hebreos capítulo 1, verso 5 al 6 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que la respuesta es obvia. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo eso? ¿A cuál? La respuesta es obvia, a ninguno. Dios nunca le dijo a ningún ángel, mi hijo eres tú. Ni tampoco Dios ha engendrado ningún ángel en esa relación de paternidad. Dios ha creado los ángeles, pero no lo ha engendrado. Y otra vez dice, yo seré él por padre y él me será a mí por hijo. Sigue la misma pregunta. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo que sería su padre? A ninguno. ¿Y él me será a mí por hijo? A ningún ángel. Dios no dijo eso de ningún ángel. Pero, verso 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mis hermanos, si los ángeles deben adorar al Hijo, los hombres también, porque no somos inferiores a ellos. Él le dice que somos inferiores a ellos, y son superiores a nosotros en dignidad y en poder. Y si Cristo merece la adoración de los ángeles, ¿no merecerá la adoración de nosotros? De manera, mis hermanos, que quien conoce a Cristo verdaderamente le adora. Le adora. Fíjense, mis hermanos, que hoy en día
el llamado intelectualismo, dice que como ellos son intelectuales, valga la redundancia, tienen un conocimiento académico más elevado, ellos tienen un concepto de Cristo, de que Cristo es un gran maestro, pero no llegan a adorarle. Y los que lo adoran es porque están bajo un manto de ignorancia. Es porque no tienen el nivel académico que ellos tienen y no tienen la comprensión que ellos tienen. Sin embargo, mis hermanos, lo que la Biblia enseña es que quienes realmente conocen a Cristo y tienen el conocimiento verdadero acerca de Cristo, lo adoran. Lo que la Biblia enseña es que quienes realmente están en ignorancia son ellos. Si ellos conocieran al Hijo de Dios, lo adoraran también. Y el hecho de que no lo adoren demuestra su ignorancia, demuestra que están ciegos. Mis hermanos, no nos avergoncemos de decir que nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo, de que adoramos a un carpintero nacido en Belén, muerto en una cruz y que resucitó al tercer día. No, mis hermanos. Para el mundo ese mensaje es locura, pero para los que creen ese mensaje es poder de Dios. Ese es el poder de Dios revelado. Quienes realmente conocen a Cristo lo adoran, y quien no lo adora es porque verdaderamente no lo conoce. Está en tinieblas, está ciego. Vamos a verlo acá. Vamos de nuevo a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Sigamos. Verso 38. 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Mis hermanos, ¿para qué vino Cristo al mundo? Para juicio. ¿Y para qué más? Para que creamos en Él. ¿Y para qué más? Ciertamente. Mis hermanos, yo pregunto eso, porque hoy en día se predica de un Cristo que vino al mundo para muchas cosas que no son lo que dice la Biblia. Y todas son expresiones románticas. Cristo vino por amor, Cristo vino para que nos amemos, Cristo vino para mostrar el amor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es más que una catolización. Sí, mis hermanos, Cristo mostró el amor de Dios. Pero si vamos a la Biblia y vemos para qué vino Cristo al mundo, vemos que Cristo no solamente vino al mundo por amor y para mostrar el amor de Dios. Por ejemplo, Cristo vino para salvar a los que creen. Cristo vino para salvar a los que creen. Cristo no vino para salvar a todo el mundo. Cristo no vino para que todo el mundo sea salvo. Cristo vino para salvar a los que creen. Eso es una verdad dura, pero esa es la verdad. Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo también vino para dar testimonio de la verdad. En Juan 8:37, 18:37, Jesús le dijo a Pilato: yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fíjense, mis hermanos, que Jesús nació y vino. Nosotros solamente nacemos. Él vino también, porque Él es Dios antes de nacer. Pero Jesús también vino para juicio. El verso 39, para juicio he venido a este mundo.
En Mateo capítulo 5, Cristo dice, vayan conmigo por favor, Mateo capítulo 5. Me gustaría que ustedes lo lean. Mateo capítulo 5. Espérese. Mateo capítulo 5. Las escrituras dicen que Jesús también vino para traer disensión, para traer espada. El Señor Jesucristo dijo, ya le busco la cita a mis hermanos. Eso es lo bueno de predicar en vivo. Nuestro Señor Jesucristo vino para traer espada, traer disensión. Mateo 10, verso 34. Mateo 10, 34. Mateo 10, 34. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino ese mundo? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que a su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Corresponde eso, mis hermanos, a lo que escuchamos de Cristo hoy en día en los medios? No. No. Hemos convertido a Cristo en un personaje romántico, en un galán de telenovelas, dispuesto a complacernos a toda costa y que vino a traer el mensaje que todos queremos oír. ¿Cuál es ese mensaje? Un mensaje de amor y de paz. Pero no el Cristo de la Biblia. No. Bien, mis hermanos, el tiempo una vez más nos ha vencido. Si Dios quiere, en la próxima semana continuaremos con esta serie y aclararemos este punto en que nos hemos quedado. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Una vez más, tú nos has alimentado por tu palabra. Qué bueno eres, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a comprenderla y entenderla, Dios amado, y a conocerte más a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.